Ahora vamos para este segundo vuelo que es de París al Cairo, pero es un vuelo que hace una escala bastante larga en Atenas. En este caso vamos a caminar a Atenas, entonces no queríamos cargar con tanta cosa, con tanta maleta, ni ir a pagar tampoco un lugar para guardar las maletas. Entonces nos dijeron que podíamos enviar la maleta directo hasta el Cairo, así que vamos a sacar lo esencial porque son 2 noches que vamos a pasar durmiendo en aeropuertos. Entonces las cosas de aseo y la ropa para estos 2 días que vamos a pasar de homeless en aeropuertos. Hola viajeros. Bueno, el día de hoy estoy en el aeropuerto de Atenas. Llevo aquí 2 horitas en la madrugada. Vengo de París y voy para otro destino, pero entonces el vuelo que teníamos hace una escala de muchas horas, prácticamente todo un día. Entonces en este video les voy a estar mostrando qué hacer en un día en Atenas. Por supuesto con bajo presupuesto, así que vamos allá. Y esta es mi primera vez en Atenas, es un destino que me emociona mucho. Mm, Vamos a ver qué descubrimos por las calles de esta ciudad. Pero primero que nada les voy a mostrar cómo irse en bus de aquí desde el aeropuerto hasta el centro. En este caso vamos a tomar el bus X95. El metro no porque es más costoso, es 10 euros. En cambio el bus es más económico y dura prácticamente lo mismo. Así que vamos aquí. Bueno, mira, aquí están las diferentes estaciones, 93, 95. Mira, aquí está el X95 que va hasta la Plaza Sintagma y de ahí caminan 15 minutos hasta la Acrópolis, si es que van a la Acrópolis como nosotros. El costo de este ticket es de 5 euros con 50 centavos. Si les dan aquí el papelito, recuerden siempre guardarlo. Y aquí emprendemos a muy tempranas horas de la mañana nuestro viaje a Atenas y antes de llegar les cuento algunas generalidades de esta ciudad. Prácticamente Atenas queda detrás de esa montaña. Con razón a Bogotá le dicen la Atenas latinoamericana, porque hasta en eso se parece, como los cerros orientales de Bogotá. Atenas es la capital de Grecia y actualmente es la ciudad más grande, importante y poblada del país. Pero además es símbolo de la civilización clásica. Atenas es una capital fascinante con una fuerte personalidad que combina lo moderno y lo antiguo en una mezcla única. Y bueno, ya acabamos de llegar. Yo estoy caída del sueño. El resultado de todos estos días sin dormir mucho. Pero hasta el momento me está gustando mucho la ciudad, se parece mucho a Latinoamérica, la encuentro parecido con Bogotá, incluso con Curazao. Está bien bonita, vamos a explorar un poco por acá en el centro. ¿Pero de dónde viene el nombre Atenas? Bueno, Atenas debe su nombre a Atenea, que es la diosa protectora nacida de la cabeza de Zeus. Y la historia de esta ciudad se extiende más de 3000 años, lo que la convierte en una de las ciudades habitadas más antiguas. Ahí donde los deja el X95, suben, cogen a mano derecha y aquí vamos por el camino hacia la Acrópolis. Miren cómo hay mucho mármol por toda la ciudad. Y eso, a mi parecer, la hace ver muy bonita, toda blanquita. La maravilla de venir temprano a caminar las ciudades, aunque me estoy cayendo del sueño, es muy chévere porque casi no hay gente. Porque hay una paloma muerta. Pero porque casi no hay gente, porque el sol está, pues el clima es muy agradable para caminar. Entonces les recomiendo siempre, aquí cuando vengan en verano a Europa, traten de madrugar, que es mucho mejor para conocer la ciudad. Bueno, y miren pues que llegamos faltando 10 minutos para las 8 y miren ya toda la fila que había. Pero es que vale la pena la espera porque la visita a la Acrópolis es un imprescindible durante tu paso por Atenas. Decir Atenas y pensar en la Acrópolis es una asociación inmediata. Desde casi todos los rincones de la ciudad a cualquier hora del día, basta con levantar la vista para admirar su templo más famoso, el Partenón.
Bueno, lo primero aquí al entrar hay como unas estatuas y viene a saludarlos un gatico. Michi, 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 michi. Bueno, entonces lo primero que tienen aquí cuando entran son esta serie de estatuas que pues aprovechen su entrada. Oiga, sáquenle jugo, miren todo lo que puedan ver porque la gente entra corriendo de una a subir por allá. Y miren, aquí hay un montón de cosas que pueden también leer interesantes. La Acrópolis tiene más de 2000 años de antigüedad. Este era como los templos donde los antiguos griegos venían a adorar a sus dioses. Además, sus dos principales templos son el Partenón y la Puerta de los Propileos. El Partenón tiene 22.000 toneladas de mármol y 58 columnas. A pocos minutos de entrar nos encontramos con el Teatro de Dionisio, que fue construido en el siglo XI a.C. y está considerado el mayor teatro de la antigua Grecia gracias a la relevancia que alcanzó en el pasado. Miren ahí la silla del patrón, a ver el espectáculo. En principio, este teatro estaba destinado a la realización de ceremonias de culto al dios Dionisio, que es el dios del vino, pero con el paso del tiempo, el recinto fue transformándose y creciendo hasta convertirse en lugar habitual de representación de obras de autores tan importantes como Sófocles o Eurípides. ¿Qué era? Un puente férreo, algo así. Templo de Asclepios. La entrada aquí a la Acrópolis tiene un costo de 20 euros por persona. Bueno, y todos estos paisajes, por supuesto, recuerdan las escenas de los caballeros del Zodíaco cuando están subiendo cada una de las casas hasta llegar a la casa de Atenea. Athena, me alegra tanto que hayas vuelto a la vida nuevamente. Villa, sí pilla lo que yo le digo que el mármol es muy blanco. Miren esto, aquí todavía hacen a veces conciertos, que día hubo, por ejemplo, vi en internet un concierto de Andrea Bocelli. Debe ser genial uno venir a un concierto acá, a mí me encantaría. Este es el Odeón de Herodes Ático. Este teatro data del año 161 después de Cristo y fue construido durante la dominación romana. La obra fue ordenada por el cónsul Herodes Ático, quien quería homenajear a su mujer Aspasia Ania, ya fallecida. Oigan, venir a un evento ahí, uy, debe ser genial. Ver un cantante, una obra de teatro, bueno, lo que sea. Ver un león comiéndose un soldado. Simpson, usted es diabólico. Muy chévere, genial. Miren, justo ahí están preparando todo, están colocando almohadas, están preparando las luces, el sonido, todo, porque va a haber como que pronto una presentación. Miren esta cantidad de gente, y eso que son apenas las 9:30 de la mañana. Pero miren, aquí tomar una fotico instagramiable sí es como bien difícil. Y continuando con el recorrido, llegamos al templo de Atenea Nike. Ya estás en la parte más alta de la Acrópolis, en el recinto sagrado. Este templo fue construido por Pericles en el año 421 a.C., con el fin de conmemorar la victoria de los persas en la batalla de Salamina. Por eso está consagrado a la diosa Atenea Nike, que simboliza la victoria. Miren cómo se ve de bonito desde acá. Todo Atenas y el océano, el mar. Y aquí tenemos esta belleza. Pero antes de hablarles del Partenón, ¿sabían ustedes que justamente la marca Nike está inspirada en la diosa Atenea Nike? Bueno, ahí les dejo ese dato curioso. Bueno, y otra cosa que les quiero decir es que recuerden siempre, como tip de viaje, si ustedes no quieren pagar guía, háganse al lado de un grupito que esté con guía y ahí paran oreja y escuchen un poquito de toda la explicación que les da.
Bueno, y ahora sí vamos a hablar del Partenón. Se trata de uno de los edificios más conocidos de la Acrópolis y uno de los más bellos también. Está localizado en la parte más alta del recinto, en un lugar privilegiado. El calor ya está azotando, toca recurrir a los sombreros grandotes. El Partenón fue construido entre los años 447 y 438 a.C. y estaba consagrado a la diosa Atenea Partenos, patrona de la ciudad. Esta grandiosa obra se construyó utilizando mármol blanco y en su interior había una estatua de Atenea de 12 metros de altura, recubierta de láminas de oro y marfil. Bueno, pero la cosa es que aquí en esta montaña no había mármol, entonces ¿de dónde sacaron toda esta piedra? Bueno, esta la trajeron desde una montaña que queda cerca aquí a Atenas, que se llama, así no me acuerdo el nombre, pero ahí les dejo cómo se llama, y para eso construyeron unas rampas, porque también para subirla era otro proceso. Imagínense subir todo ese montón de bloques. Entonces fue un trabajo realmente bastante arduo. Y miren aquí esta panorámica tan chévere de todo. Arriba de la Acrópolis hace un viento impresionante, bueno, al menos el día que nosotros fuimos, tanto así que si uno no se sostenía lo podía tumbar el viento. Y después de permanecer un rato en la parte alta de la Acrópolis, ya empezó a llegar muchísima gente, así que decidimos empezar a bajar. Miren, vengan temprano, esto es una locura, miren. Si ustedes no vienen antes de las 9, no, esto no lo van a disfrutar del todo porque el calor y toda esa gente apeñuscada, terrible. Miren, aquí en esta parte que es lo primerito, nosotros subimos tranquilos, caminamos por todos lados, tal, pero ahora es tanta la gente que mire que les toca hacer fila. Uy, no. El lugar es muy bonito, pero ya saben, pues, a llegar temprano. Finalmente ya bajando, ya casito en la salida, solo nos resta ver esta montaña y ya está. Y en esta parte sí que el viento estaba súper fuerte, pero me pareció un lugar hermoso como para simplemente sentarse un rato y deleitarse admirando la vista de esta hermosa ciudad. Y saliendo de la Acrópolis me encontré con una de las cosas que más me gusta ver en los viajes, la cultura, ver a la gente, cómo se comportan, sus tradiciones, eso a mí me encanta y fue lo que encontré cuando salí de este lugar. Y al salir de visitar la Acrópolis, aquí al lado, el barrio de Placa, que es uno de los barrios más conocidos de Atenas, se caracteriza sobre todo porque tiene muchas tiendas de souvenirs, de recuerdos, entonces aquí pueden deleitarse mirando qué llevar a sus familias. O comerte un delicioso gelato, que es algo que no puede faltar en tu viaje por Europa. Caminando unas cuadras más acá del barrio de Placa está Monasteraki. Este es un barrio que es más económico para comprar los souvenirs. También está este parque acá, que no sé cómo se llama, pero también tiene muchas ruinas, por si quieren venir a conocerlo. Y para comer, pues lo más conocido acá son los gyros.
Vamos a probar qué tal es. Y entonces entramos en un restaurante en el barrio de Monastiraki. Miren, los precios en Atenas no son muy costosos y la comida realmente es muy deliciosa. Hay mucha variedad. Lastimosamente yo ese día estaba un poco enferma del estómago, así que no lo disfruté del todo, pero sí les recomiendo la comida porque en realidad es muy deliciosa. Tienen que ir y probarla. Oh my god. Y yo que casi no tengo hambre. ¿Qué te deja llevar? Y ya con la barriga llena, qué mejor que ir a recorrer los mercados del barrio de Monastiraki. Hay mucha variedad de cosas para ver, para comprar, ropa, souvenirs. Realmente puedes pasar un rato muy agradable en la tarde caminando todos estos lugares. En este lado de Monastiraki es un poquito más barato que en Plaka. Así que para comprar imanes, por ejemplo, desde 1 euro, 2 euros, bueno, encuentran muchos precios. Esta siguiente también es una calle muy bonita para visitar, es como si estuvieran en Alicia en el País de las Maravillas, aunque lo ideal sería que lo visitaran en la noche, pues por las luces y eso, pues yo solamente estuve en el día, pero sí, lo ideal sería en las noches. Súper lindo. Ay, miren eso tan lindo, mira. Uf, está súper bonito, me imagino en la noche debe ser espectacular con todas esas luces. Miren qué bonito. Y seguimos caminando por las calles de Atenas. Recuerden que la mejor forma de conocer los lugares es caminando y perdiéndose entre sus calles. Y Atenas es una ciudad hermosa. Es una zona muy movida, llena de bares por todos lados. Y la comida, como pudieron ver aquí en Grecia, es bastante rica. Eso sí, el calor estaba azotando, así que traten de ir con prendas frescas y con buen calzado. Es una ciudad, sobre todo aquí en la parte del centro, con muchos grafitis. Estas partes por aquí, esto sí es puro Bogotá. Con razón le dicen a Bogotá la Atenas latinoamericana. Es muy parecido ciertas partecitas. Y después de toda esa caminada por el centro, llegamos a donde empezamos, a la Plaza Sintagma. Uy, gente, el cansancio es impresionante. Yo quisiera haberles mostrado más lugares, pero realmente en un día de escala, esto es todo lo que les pude mostrar. Es mucho cansancio caminar y sobre todo en verano con este calor, pega durísimo. La visita a la Acrópolis, tienen que saber que es algo que los agota bastante. Así vayan temprano, agota muchísimo. Así que vayan haciendo sus paradas y todo eso. Y entonces aquí voy dando mis conclusiones de la ciudad de Atenas. Yo creo que Atenas es una ciudad que está como infravalorada dentro de lo que es Europa. No mucha gente la visita y a mí me parece que es una ciudad muy bonita. No vi nada de lo que dicen que es fea, que es sucia, que es... Bueno, la gente la comparará con otras ciudades, pero pues a mí la verdad, tanto que hablan de París, y París me pareció mucho más sucia, una sensación de inseguridad bastante fuerte. En cambio Atenas me gustó muchísimo. Sí, se parece a muchas ciudades latinoamericanas, se parece a Bogotá. Obviamente no es igualita, solamente en ciertas cositas por ahí de vez en cuando.
pero me pareció muy bonita, me gustó bastante, es agradable. Y nada, pues a la gente que vengan y la visiten porque es un lugar muy chévere, tiene mucha movida, muchos bares, la gente es muy bonita, tanto los hombres como las mujeres son muy bonitos. Entonces, sí, visiten la ciudad y conózcanla, está bien bonita. Uf, la caminada de hoy y la de ayer, pero sobre todo la de hoy estuvo bastante brava, me duelen mis piecitos. Viajeros, y hasta aquí este video, espero les haya gustado. Yo amé esta ciudad. Recuerda suscribirte a mi canal y como siempre les digo, viajen, sean felices. Y bueno, los dejo con lo que más me gustó de esta ciudad, que es ver a estos bellos señores cantando. La cultura de Atenas es bellísima. Bye. Qué bonito. Ay, tan bonitos.